Estamos en vivo, ya, una vez más, bienvenido a todas las personas que se conectan, los que posteriormente lo van a ver en diferido. Esta vez voy a dejar para el final algunas preguntas. Si tienen algunas preguntas, vamos a responderle al final. Si lo estás viendo en diferido, también podría dejar cualquier pregunta que a bien tengas en los comentarios y con gusto lo responderé. Bueno, vamos a conversar hoy sobre un periodo el cual no es fácil, pero fue cuando yo estuve preso. Eh, Como he comentado anteriormente, yo trabajé en una notaría desde que tenía 18 años, desde el año 1992 hasta el año 2005. Fueron 13 años trabajando en una notaría pública hasta que decidí renunciar a la notaría y montar mi propia empresa, una empresa que se encargara de hacer gestión documental y atender la parte legal de la elaboración de documentos, donde tenía abogado, asistente, motorizado. La idea era que si una persona necesitaba hacer un documento, por ejemplo, en una venta de vehículo, pudiese ir a mi empresa para que un abogado le redactara el documento y automáticamente nosotros le tramitábamos ante la notaría pública la firma con el correspondiente traslado. Eh, en esa época, en el año 2002, 2005, 2006, 2007, en Venezuela, tú podías pedirle a la notaría que se trasladara a cualquier sitio. Creo que todavía sigue siendo así. Realmente tengo ya 2 años fuera de Venezuela. Pero así como podía ir cualquier persona que quisiera un contrato de arrendamiento, una venta de vehículo, un contrato de alquiler, una compra-venta, también atendía más de 15 clientes fuertes que tenía entre banco y empresas de seguro y otro bufete especializado, que yo les servía de interlace entre los documentos que ellos necesitaban notariar y toda la gestión que había que hacer ante la notaría pública. La hacía yo en representación de mi empresa, cancelando los aranceles, los traslados y coordinando todo lo que era la firma. Renuncio en el año 2005 a la notaría, monto mi propia empresa y arranco entonces a este trabajo que fue en crecimiento. Yo tenía una oficina ubicada en Chacao. Uno de mis clientes era el Instituto Nacional de Hipódromo, donde el consultor jurídico era Alejandro Leal. Alejandro Leal, aparte de ser en ese momento consultor jurídico del Instituto Nacional de Hipódromo de Venezuela, había pertenecido al grupo BAE de la Policía Técnica Judicial, lo que se llamaba 6CPC o antiguamente PTJ. Es un cuerpo de investigaciones penales y científicas, un cuerpo de investigaciones sí, penales y científicas. Nombro a Alejandro Leal porque va a tener una incidencia más adelante en esta historia, ya que Alejandro Leal un día me presenta al doctor Nega Granado, que lo he nombrado en varias oportunidades acá, donde yo tenía mi oficina ubicada yo estaba en un piso 6 y Negar tenía un bufete en el piso 3, yo no lo conocía. Alejandro Leal me llama un día, Alejandro Leal me decía cariñosamente carajito, me dice, oye, estoy en el piso 3 del edificio, baja que te voy a presentar a alguien, y me presenta a Negar Granado, que tenía el bufete en el piso 3. Negar Granado siempre ha sido un abogado penalista reconocido en Venezuela. En ese momento tenía algunos casos muy mediáticos, porque realmente Negar, por ser el abogado especialista que es, ha tenido casos, digamos que relevantes o famosos, siempre defendiendo la mayoría de las veces a los perseguidos políticos del régimen del gobierno chavista. Así que físicamente yo sabía quién era Negar cuando lo conozco. Ya él tenía un caso famoso de defender a una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, que seguramente muchos conocen, y tenía algún otro caso mediático que lo hacían ver constantemente en televisión. Conozco a Negar, Negar se convierte en mi cliente, todos los documentos que necesitaba notariar de poderes me lo empieza a dar a mí, y empieza una relación, si bien es cierto, comercial, también de amistad, porque Negar era una persona muy sencilla, y muy humana, muy accesible. Conversábamos, lo visitaba, nos tomábamos un café juntos. Yo continúo desde 2005, 2006, 2007, 2008 con mi empresa. En el 2008 ocurre el caso de Santa Bárbara. Ya el caso de Santa Bárbara sabemos que se llevó con éxito, como familiares, cerramos el caso de Santa Bárbara y continúo yo con mi empresa. Pues ya para ese momento tenía yo aproximadamente unos 10 empleados dentro de la empresa por el volumen de trabajo que tenía. Recuerden que este volumen de trabajo, yo tenía aproximadamente unos 150 diarios, unos 150 documentos diarios que sacaba dentro de la oficina y tenía que solicitarle a la notaría que trasladase a sus funcionarios
para otorgar los documentos a los clientes que iban a la oficina a firmar. Se le hacía un servicio VIP. Esto siempre pagando los aranceles y los emolumentos que correspondían legalmente cuando tú requieres que la notaría se traslade a un sitio diferente a la oficina notarial. En ese momento, en el año 2009, ya estamos hablando de abril del 2009, mi recepcionista me avisa que afuera habían 12 ICPC que estaban con una orden de allanamiento. Yo le pido, por favor, que pase a mi cubículo, que pase a mi oficina para atenderlo. Y bueno, me les presento y le digo a qué se debe la orden de allanamiento. Ellos me dicen que vienen una orden de allanamiento porque se había puesto una denuncia de que en mi oficina funcionaba una notaría paralela. Entonces yo le digo, bueno, que evidentemente en la puerta de mi empresa estaba el nombre de mi empresa y que al entrar a mi oficina, evidentemente también en la recepción estaba el nombre de mi empresa. O sea, que no había una usurpación de funciones notariales. Pero que bien es cierto que mi empresa era una gestoría documental y que solicitaba y cancelaba los aranceles correspondientes para que los funcionarios de notaría pudiesen trasladarse a otorgar los documentos en la sede de mi oficina. El CICPC, el policía, el comisario, me dice que bien, que todo eso yo le digo está magnífico, pero que lo podíamos arreglar de otra manera. Que si yo le daba en ese momento, en el transcurso de una hora, 300.000 bolívares, él se iba y no había pasado nada. Con decir que no había encontrado nada en mi oficina bastaba. Y yo le digo, ya va, pero es que no entiendo por qué tengo que pagarte a ti 300.000 bolívares cuando es que no hay nada. O sea, te estoy diciendo que mi empresa es legal. Aquí está el acta constitutiva de mi empresa. Aquí está mi última declaración de impuestos sobre la renta para el CENIAT. Yo pago los traslados a la notaría, los funcionarios de notaría que se encuentran aquí en este momento otorgando los documentos están debidamente autorizados por su notario. O sea, no se está cometiendo ningún ilícito, porque tendría yo que darte dinero. Y él me dice, bueno, que todo eso que yo estaba diciendo había que comprobarlo. Proceden a realizar, digamos que el allanamiento, empiezan a revisar toda la oficina. Yo le digo al funcionario que voy a llamar a los notarios públicos. Yo trabajaba con dos notarías, la notaría 45 y la notaría 27. Le digo, voy a llamar a las respectivas notarios para notificarles del procedimiento y que se acerquen a la oficina para identificar a su funcionario. El policía me dice, no, que yo no puedo llamar por teléfono. Yo insisto, intento llamar a Negas Granado porque sabía que era un abogado reconocido penalista y evidentemente me estaba enfrentando un momento a un allanamiento donde podría mi derecho ser vulnerado. Intento llamar a Negas, Negas me envió un mensaje, se encuentra ocupado en este momento, pero en eso la policía me quita el teléfono y no me puedo seguir comunicando con Negas. El allanamiento sigue efectuándose en la oficina, transcurre como una hora, pero en ese transcurso de tiempo Negas se presentó en mi oficina. Instintivamente, Negar, que tenía una oficina ubicada a 3 cuadras de donde yo estaba, intuyó que algo pasaba. De hecho, posteriormente me doy cuenta de revisar mi teléfono que me había enviado un mensaje que si tenía algún problema que se me estaban allanando la oficina, porque yo le había mandado que tenía una presencia policial en mi cubículo. Lo cierto es que los funcionarios vuelven otra vez a insistir en que yo le haga un pago para retirarse de la oficina. Ya Negar había llegado y me dice que no, que evidentemente no vamos a acceder a ningún tipo de negociación extrajudicialmente porque no había un caso que sustentara ninguna comisión de un delito. Entonces el funcionario dice que tenemos que trasladarnos hasta la sede del CICPC a rendir declaración de lo que estábamos diciendo, porque ellos insistían que si había algún tipo de documentos de notaría dentro de mi oficina, yo me lo iba a ver mal. Yo le decía, bueno, pero es que evidentemente si estoy pagando un traslado a los funcionarios notariales y hay 2 funcionarios de notaría en este momento acá otorgando los documentos, cargan los documentos de la notaría y cargan su sello, cargan su instrumento de trabajo para hacer su trabajo de manera expedita. El funcionario pide la identificación de los 2 funcionarios de notaría, los 2 funcionarios muestran sus credenciales y me dicen, bueno, que esas credenciales pueden ser falsas. Y yo le digo con todo respeto que si las credenciales de los funcionarios podrían ser falsas, las de ellos también. Y dice, bueno, vamos a trasladarnos a la sede del CICPC y a que rindan declaraciones allí. Y si todo es como ustedes dicen, que son funcionarios, se comprueba, se habla con el Ministerio de Interior y Justicia, no ha pasado nada. Y nos trasladan a todos, a los funcionarios de notaría, a mis 3 motorizados, mi asistente, mi secretaria, mis abogados, nos trasladan a todos a la sede del CPC a rendir declaraciones.
Una vez llegamos a la sede del CICPC, de la policía, me aíslan. Yo creo que me aíslan a mí y aíslan a todos, cada uno en sitios distintos. Y esta estrategia, digamos que psicológica que vemos a veces en la película, donde te dejan solo en un cubículo y pasa un rato y entra un funcionario y me hace la siguiente pregunta. Dime una cosa, ¿qué eres tú el magistrado? Y yo le digo, no entiendo la pregunta, ¿de qué magistrado me habla? Ah, te vas a hacer el loco. Y salí, se retiraba y me dejaba unos 10, 15 minutos más y volví a entrar. ¿Vas a hablar? ¿Hablar de qué? Yo te he dicho todo lo que tengo que decirte. Dime que eres tú el magistrado. Digo, yo no sé de qué magistrado me estaba hablando. ¿Qué eres tú del esposo de la doctora, de la notario? Y digo, ¿de cuál notario? Yo trabajo con dos notarios. Trabajo con la doctora Sujesa y trabajo con la doctora, se me olvidó el nombre, de Mariela Araujo. Y me dice de la doctora Sujesa. Le digo, no conozco el esposo de la doctora Sujesa. Me dice, ok, entonces tú te llamas William Dugarte, ¿verdad? Y digo, sí. ¿Y tu empresa tiene el apellido Dugarte? Digo, sí. Y tú me dices a mí que tú no conoces al magistrado Marco Tulio Dugarte, que es el esposo de la notario Sujesa. Digo, pues no. La verdad es que no. La verdad es que cuando tú trabajas con una notaría o le pides servicio a una notaría, no le pregunta al notario ni quién es su hijo ni quién es su esposo. Eso no es de tu incumbencia. Le pregunta si te va a facilitar el trabajo o no, o si te va a prestar el servicio o no, la característica de ese servicio. No aboga a su vida personal. Además que ese notario apenas tenía 3 meses de haberse incorporado a esa notaría, había sido recién nombrado. Vuelvo a ser funcionario y me mantienen allí. Eso empezaron a pasar las horas, 2, 3 horas, intentando que yo dijera qué relación tenía con el magistrado. Hasta que un funcionario del CICPC pasa y me da un teléfono y me dice, toma, tienes una llamada. Alejandro Leal, el consultor jurídico del INH, había visto por televisión que habían allanado una oficina en Chacao de una presunta notaría paralela. Y entonces Alejandro Leal, que había trabajado en el CICPC, llama a un funcionario y le dice, pásame con William Dugarte, que está allí detenido. Y Alejandro Leal me dice, ¿cómo está, carajito? Y yo le digo, bueno, estoy aquí, me están interrogando. Me dice, bueno, ¿te han pedido dinero? Y yo le digo, no me han pedido. Digo, sí, me han pedido dinero. Y me dice, no des dinero. Porque esto no es un tema de dinero. ¿Qué eres tú el magistrado? Y le digo, Alejandro, eso me lo han preguntado 600 veces y yo no soy nada del magistrado. Alejandro me insiste, me dice, ¿seguro? Yo le digo, ¿seguro, Alejandro? Me dice, ok, ¿tú nunca has tenido ningún contacto con el magistrado? Le digo, no, jamás en mi vida, no sé quién es. Si me lo pone enfrente, no sabría decirte quién es. Ni una llamada telefónica, jamás, Alejandro, nada, yo no conozco a ese señor. Me dice, bueno, William, si es así y tú no conoces al magistrado, no te preocupes que tú sales mañana. Y digo, bien, ya va, no te estoy entendiendo, ¿cómo que yo salgo mañana? Me dice, sí, porque, bueno, lo que pasa es que el magistrado tiene una ala rota. El magistrado le están pasando una factura, un coste político al magistrado, y lo están vinculando contigo, que aparentemente tú eres familiar del magistrado, hermano o familiar cercano del magistrado. Y entonces están utilizando esto para pasarle una factura política al magistrado. Pero si tú me dices a mí, me aseguras que tú no tienes nada que ver con el magistrado, no te preocupes, tú mañana sales, le insisto, pero ¿por qué mañana y por qué no hoy? Me dice, bueno, porque la orden viene de muy arriba y la única persona capaz de quitar esa orden que acaban de dar, de dejarlo detenido, es el presidente Hugo Chávez Frías, y el presidente se encuentra en China en este momento. Hay que esperar que regrese de China para que él se entere de lo que está pasando y pueda entonces dar una orden de que lo dejen a ustedes en libertad. Pido hablar entonces con mi abogado, Negar, que había estado en el allanamiento, me había acompañado inclusive durante el traslado de la oficina al CICPC y estaba allí presente en la afuera del CICPC. Me permiten entonces hablar con Negar y Negar me dice que sí, que coloquialmente el caso está entubado. Es una orden que viene de arriba de que nos dejaran privado de libertad por una factura política contra el magistrado Marco Tulio Dugarte. Pero bueno, que no me preocupara, que era evidente que no había ninguna relación entre nosotros y que seguramente la fiscalía, una vez que atendiera el caso e hicieran la audiencia de presentación, no iban a liberar. Pues resulta ser que esa factura política, y aquí yo voy a dar mi versión, respetando cualquier versión que exista sobre estos acontecimientos, nacen mucho más atrás, nacen sobre el año 2005, año 2006, y lo voy a contar para que se entienda el contexto. Sujei Saab, esa notario de la Notaría 45,
trabajaba anteriormente en el Palacio de Justicia, era abogado defensora y conoció a una persona que se llama Cándido Pérez. Cándido Pérez era administrador del Tribunal Supremo de Justicia y era ahijado de Luis Estela Morales. Luis Estela Morales era en ese momento la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Digamos que uno de los cargos políticos más fuertes que se tienen en Venezuela. Entonces su ahijado tenía una novia, se llamaba Sujei Saab, y con esa novia decidieron casarse. Ellos planificaron su matrimonio y ya avanzado ese matrimonio, con todo absolutamente comprado, tarjeta de invitaciones pasadas, o a una semana de realizarse la boda, por algún motivo Sujei Saab decide no casarse con Cándido Pérez. Y digamos que lo deja vestido en el altar. Simplemente decide no realizar la boda. Y eso, digamos que mediáticamente o en el ámbito judicial, presentó una vergüenza para Cándido Pérez y para Luis Estela Morales, que le estaban haciendo un desaire a su ahijado, digamos que a su consentido, y que ella le había dado confianza a Sujei Saab y la conocía, pues. Esto trajo como consecuencia la ruptura, o digamos que la molestia de Luis Estela Morales contra Sujei Saab. Pero no bastó con eso. A los meses posteriores, Sujei Saab evidencia una relación que tiene con otra persona que es con Marco Tulio Ugarte. Y Marco Tulio Ugarte, que era en ese momento el presidente de la Corte de la Magistratura de Venezuela, y presidente de la Sala Constitucional de la Magistratura, que es el Tribunal Supremo de Justicia, había tenido una relación afectiva con Luis Estela Morales. Entonces, el hecho no solamente que Sujei deja herido a Cándido Pérez, que es el ahijado de Luis Estela, sino que también Sujei Saab, digamos que se une sentimentalmente a quien había estado en una relación con Luis Estela Morales, que es Marco Tulio Ugarte. Y empieza un escándalo dentro del mundo jurídico, dentro del mundo penalista, y Marco Tulio Ugarte se casa con Sujei Saab, la convierte en su esposa. Inclusive la lleva a trabajar con él al Tribunal Supremo de Justicia, a la magistratura, y se empiezan a generar ciertos escándalos por unos tráficos de influencia. Aparentemente la doctora Zoya había metido unos familiares a trabajar, y existe un artículo de prensa que, si lo buscan en internet, se llama Marco Tulio Ugarte se volvió loco de amor. Eso fue en el año 2006. Y contaba entonces de todos estos desmanes que se estaban haciendo en esa relación, y Pedro Carreño, que era el ministro de Interior y Justicia en ese momento, le dice a Marco Tulio Ugarte que lo mejor que puede hacer es sacar a Sujei y mandarle un perfil bajo, que le diera una notaría, y que en esa notaría tuviese un cargo de notario, pero perfil bajo, ya no tuviese nada que ver con la magistratura. Y es cuando le asignan entonces, posteriormente, la notaría, con que yo ya trabajaba, porque había sido inclusive funcionario de esa notaría, a Sujei Saab. Entonces era un pase de factura de Luis Estela Morales contra el magistrado Marco Tulio Ugarte, que al tener a la esposa en ese momento involucrada en este supuesto caso de corrupción en notaría paralela, tenía el arma perfecta para vengarse. Pasan las 48 horas, yo me quedo detenido, yo y todas las personas, incluyendo la notario, porque las dos notarios que trabajan conmigo, tanto Sujei Saab como Mariela Araujo, habían acudido a reconocer a sus funcionarios, la dejan detenida, las privan de libertad en ese momento por averiguación. La fiscalía toma el caso y comienza a negar, a decirme que evidentemente la fiscalía no haya cómo hacer para poder sustentar una imputación, pero que la orden era esa. Vamos a una audiencia de presentación, y en esa audiencia de presentación la juez nos dicta privativa de libertad. Dice que hay riesgo de fuga y nos dicta privativa de libertad ante una imputación que hace la Fiscalía de 7 delitos. Recuerdo que entre los delitos estaba el tráfico de influencia, corrupción, asociación para delinquir, forjación de documentos. Eran 7 delitos en total que nos estaban imputando en ese momento. Y nos privan de libertad durante los 45 días que tiene la Fiscalía para hacer la averiguación y sustentar o no una acusación. Esos son los lapsos pertinentes. No era necesario privarnos de libertad, pero evidentemente era lo que podía hacer Luis Estela con su orden al juez de que lo dejara privado de libertad para crear una presión ante el magistrado. ¿Una presión para qué? Evidentemente lo que buscaba es que el magistrado
renunciar a su cargo en vista de todo este escándalo. Y el magistrado fijó una posición muy clara, que era que su esposa era inocente y que él no iba a ceder y que iba a demostrar la inocencia de su esposa. Lo que pasa es que en ese momento, de 14 personas que habíamos sido detenidas, funcionarios de notaría y todos los envíos presa, si la juez decidía la libertad de uno solo, como nos estaban imputando de los mismos delitos, cabía para todos la libertad. O sea, si la juez decía que el motorizado se podía ir a su casa, entonces nos podíamos ir todos, puesto que no había razones para mantener a nadie privado de libertad. Así que nos tuvieron que privar de libertad a todos. Y recuerdo una anécdota que fue que la juez, después que dictó esa medida, se paró, y aunque ustedes no lo crean, esa juez se paró llorando y se retiró de la sala una vez que realizó la privativa de libertad. Esto fue un escándalo mediático en Venezuela. Salía en todas las prensas, en todas las noticias, radio, televisión. El titular era cae la reina de la notaría paralela, porque el caso era evidentemente mediático contra la doctora Sujei Saab, pero que mi apellido estaba involucrado por ser Dugarte. Lo cierto es que en la privativa de libertad pasamos entonces a la custodia de la Policía Técnica Judicial, del CICPC, y posteriormente nos dan como centro de reclusión a los hombres el retén de la planta, un antiguo retén judicial ubicado en Caracas, el retén de la planta, y a las mujeres la mandan al retén del INOF. Estoy insistiendo que están presas todas las mujeres, incluyendo las dos notarios. Durante esos 45 días que tenía que durar la investigación. Pero esos 45 días se convirtieron en 6 meses. Voy a contar un poquito de ese proceso de primera vez que yo estaba detenido o preso en mi vida, primera y única, por supuesto, también. Lo cierto es que al momento que nos privan la libertad y ya deciden trasladarnos al retén de la planta, y nosotros escuchábamos, bueno, todo el mundo escucha historias sobre qué es estar preso en Venezuela y la infraestructura de la cárcel y los riesgos que se corren adentro. Así que teníamos mucho temor, yo tenía mucho temor. Cuando yo llego a la planta, al retén, hay una zona donde la Guardia Nacional es la custodia del retén, y posteriormente que pase, digamos, que ese filtro de la Guardia Nacional, entras al retén y ya lo que hay es custodio de régimen penitenciario como tal. No hay Guardia Nacional, esos custodios no tienen ni siquiera armas. Pasamos a que nos hagan un examen médico para comprobar nuestro estado físico, y en esa medicatura había un detenido, otro preso, que se me queda viendo y me dice, tú no eres de aquí. Y yo le digo, no te entiendo. Me dice, o sea, que tú no eres de este mundo. Y yo, bueno, pues no, es primera vez que estoy acá. Esto es un tema político, pero aquí estamos. Y me da un consejo. Me dice, te voy a dar un consejo. Mientras menos hables, más vives. En la cárcel, mientras menos hables, más vives. Y eso se me quedó aquí en la cabeza. Posteriormente a ese reconocimiento médico, la directora del retén, de la planta, nos recibe en su oficina. Yo imagino que esto no es común, que a todos los presos que meten presos no lo llevan a hablar con la directora de la planta. Pero en nuestro caso, mediático, sonado, porque que estaban todos los titulares en toda la televisión, la directora nos lleva a su despacho, nos reúne y apenada nos dice que bueno, que lamenta mucho la situación, que entiende lo que estamos pasando. Yo le explico que bueno, que esto es injusto, que aquí no se ha cometido ningún delito. Y ella, que no manifestó entender el caso, decía, mire, lo que yo puedo hacer por ustedes es recomendarles ponerlos en un sector dentro del recinto penitenciario que no es que no sea peligroso. A ver, no es que no haya armas, es que es el menos peligroso de todo el recinto penitenciario. Para las personas que me están viendo que no son de Venezuela, los recintos penitenciarios, en Venezuela no son como se pintan en la televisión. Son espacios donde están hacinados cualquier cantidad de personas de manera infrahumana. La directora nos dice que nos recomienda irnos a un sector que se llama artesanía, que es donde originalmente los detenidos llevaban trabajos artesanos, laborales, durante su proceso de reinserción a la sociedad. Pero como estaba colapsado, todo sobrepoblado la penitenciaría, nos dicen que nos van a poner en ese sector donde ya estaban colocados presos comunes.
Más adelante voy a responderle todas las preguntas que me están haciendo a todos los que están conectados y les agradezco a todos los que están conectados, pero quiero hilar la historia y pues responder algunas preguntas. Y si tienen alguna pregunta las pueden hacer y ya en un ratito la vamos a ver. Me dice que nos recomienda irnos a la planta y que si aceptamos irnos a artesanía. Yo le digo, bueno, por supuesto, si la directora de la planta me está diciendo que me vaya a artesanía, que es lo menos peligroso, no queda otra que acatar lo que me está diciendo. Porque yo podía decir que si quería irme a otro sitio, si conocía a alguien que estaba preso en otro sector, un amigo, un familiar. Pero bueno, no, yo no conocía a nadie, nunca nadie de mi familia había estado preso. Así que yo me iba donde ella me decía que me podía colocar a mí y a mis muchachos. Yo estaba con mis empleados, con mis motorizados, con mi gente de confianza, inclusive con los 2 funcionarios de notaría que estaban también detenidos en ese momento. Me dice, bueno, si estás de acuerdo, yo te voy a enviar a artesanía. Levanta ella su teléfono, hace una llamada de su celular y se comunica con el PRAN de artesanía. El PRAN es un estilo, para los que no saben, es un estilo de líder que maneja todo el sector dentro del retén, dentro del penal. Es un preso, evidentemente, pero con el poder de manejar ese sector y que gobiernan dentro de la cárcel a sus anchas. Y eso ocurre en todas las cárceles de Venezuela. Ese PRAM tenía un nombre, un apodo que se llama Piso 9. Y llama entonces a este PRAM y le dice, Piso, ¿cómo está? Mira, que llegaron los muchachos que te comenté del caso de la notaría, que ha salido en televisión. Mira, bueno, ya están aquí, ya hablé con ellos. Ellos están de acuerdo en irse para tu zona. Y bueno, si tú estás de acuerdo en aceptarlo, te los envío ahorita para allá. Porque es que si nos enviaban sin pedirle permiso al PRAN, nos podían matar porque el PRAN no estaba autorizando que fuesen personas a su sector. Entonces nos envían, nos lleva un custodio hasta un pasillo. En ese pasillo nos indican dónde es la puerta donde nosotros íbamos a tener que pasar para ese sector de artesanía. Y lo que me llama la atención al llegar a esa puerta es que no tenía un candado. O sea, tenía un candado, pero por la parte de adentro, no por la parte de afuera. Por la parte de afuera no tenía ningún tipo de seguridad. Los presos tenían un candado por la parte de adentro para que no entraran. Y cuando abren esa puerta, lo primero que yo veo es a gente armada. A muchachos y hombres sin camisa, con pantalones cortos, con armas en la mano, con granadas, con fusiles. Y aquello era totalmente surrealista. Yo se había escuchado que en las cárceles estaban armadas, pero no a ese punto de encontrarte una escena tan impactante como esa. Y nos dice que pasemos y pasamos y lo que vemos es personas y personas cargando armas en las manos de todos tipos y aquel terror que te invade, donde te dicen quédense tranquilos, no pasa nada, muchachos, siéntense por aquí, ya viene el PRAN a hablar con ustedes. Nos sentaron a todos en una zona y a los 5 o 10 minutos llega el PRAN, piso 9, como se hacía llamar. Con 2 pistolas aquí, con todo ese su guardaespaldas, que le llaman lucero dentro de la cárcel, armado, y nos dice, bueno, yo soy el PRAN de acá, bienvenido, aquí no le va a pasar nada, quédese tranquilo, las armas que ustedes están viendo son armas para protegerlo a ustedes, para protegernos de otros sectores que siempre quieren causar el mal y adueñarse del sector de nosotros. Así que no se preocupen, lo único que ustedes tienen que saber es que tienen que aprender a comportarse dentro del sistema penitenciario. Con algunas cosas como que la cárcel es individual, que en la cárcel no hay amigos, que tú estás pasando tu pena solo. Y si bien es cierto, tienes compañeros que pueden estar en la misma causa contigo, porque así se llama una causa en común, para comunicarte con ellos tienes que hacerlo todo el tiempo, no en susurro, no reunido, porque es que el PRAN y ese grupo piensan siempre que puede haber un complot para tumbarle su jerarquía y uno adueñarse de esa jerarquía. El PRAN dentro de la cárcel maneja la droga, la venta de la droga, la venta de refresco, chucherías, comida. Tiene una quincalla, tienen un mercado dentro de la cárcel que lo maneja el PRAN. ¿Cómo entra todo eso? Evidentemente con complot de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Penitenciaría. Pero eso es algo público y notorio en Venezuela, por lo menos en el país.
Y el PRAM maneja todo ese comercio con esos, digamos que, penados que tiene bajo su régimen, bajo su protección, entre comillas. Nos hace un interrogatorio, si teníamos familia militar, nos advirtió que si le mentíamos, estábamos muertos. Y era así de simple, era tan real como decírnoslo, porque él lo iba a averiguar, él tenía gente en todas partes. Nos preguntaron si teníamos familia militar, si teníamos familia policía, si consumíamos algún tipo de droga, si éramos homosexuales, porque nos decían, no hay problema, si tú consumes droga, yo sé dónde te voy a ubicar dentro de mi sector. O si tú eres homosexual, te mando un sector de la cárcel donde están los homosexuales. Lo que no puedes es mentirme ahorita y después yo te descubro que me has mentido porque te voy a matar. Si tú eres homosexual, yo te pongo en una iglesia o en una enfermería donde están los homosexuales. No hay problema. Pero tiene que decírmelo ahorita que es tu oportunidad para yo saber dónde te voy a colocar. Entonces, bueno, no, mira, ni soy homosexual, ni consumo droga. Entonces depende de eso, él te ubica en un sector más cercano quizás a él, pero donde él puede ir controlando quiénes son las personas que le van a comprar droga, que le van a facilitar dinero, que tienen familiares policías. Realmente esto es un interrogatorio para ellos cuidarse la espalda y ver qué beneficio puede sacar de cada uno de los reos que les llega. Sin embargo, yo creía que todo esto iba a pasar en menos de 45 días, que era el lapso que tenía la Fiscalía para hacer su investigación. Y empieza el proceso de estar dentro de la cárcel. Otra de la anécdota que le quiero contar es que dentro de la cárcel también hay un dialecto distinto, que es distinto al que está afuera. Estar preso es muy difícil porque descubre un mundo que es totalmente ignorado por los que están afuera y que evidentemente no conoce, pero que tienes que adaptarte a él. Por ejemplo, hay aproximadamente unas 100 palabras que no se pueden decir dentro de la cárcel. No se puede decir hueco sino cowe, no se puede decir huevo sino jensi, no se puede decir leche sino vaquita, no se puede decir mantequilla sino rebalosa, no se puede decir interior sino váquiro, no se puede decir plátano sino amarillo. Vamos, que me aprendí las 100 palabras porque al final tenía que comunicarme, pero en ese momento que te dicen estas palabras no las puedes decir y están sustituidas por estas, te entra un terror y tú dices no voy a poder hablar acá adentro. ¿Y por qué no puede decir esa palabra? ¿Por qué no puede decir huevo, plátano, mantequilla, hueco? Bueno, porque ellos dentro de su cabeza de penado o de malandro, no sé cómo llamarlo, entienden que esas palabras se prestan a burla, a maricoteo. Son palabras de doble sentido. Entonces, como ellos son muy malandros, muy machos, muy presos, muy hombres, entonces ellos no se permiten esa palabra dentro de la cárcel. Y no te permiten decirla, porque si la dices se meten contigo. Estando allí preso, vi escenas muy horribles, porque lamentablemente la vida allí no vale nada. Vive en una constante zozobra. Y sí, matan a personas por cosas tan estúpidas como que un día llegó un muchacho y después que recibió las instrucciones, con algo de dinero que tenía, compró un refresco y lo ofreció a otro compañero. Le dijo, ¿quién es refresco? Y el PRAN consideró que esa es una manera de comprarle la mente a los demás compañeros y lo mató. Así. Y así mismo, en algunos momentos de tensión, nuestra vida corría todos los días peligro. ¿Por qué tuve 6 meses y no los 45 días? Bueno, porque cuando la Fiscalía llevó adelante la investigación y pasaron esos 45 días, el lapso que tenía para realizar y sustentar su imputación y convertirlo en una acusación, habían descubierto que no tenían ningún elemento de convicción para ello. Y tenían entonces la vergüenza de tener que aceptar que se habían equivocado. Pero como era una factura política y Luis Estel había dado la orden que mantuviese preso y quería que el magistrado renunciara, la orden era que no se celebrara la audiencia preliminar. Y no se celebró la audiencia preliminar. Pasaban meses, nos trasladaban cada 15 días, íbamos al ministerio, al Palacio de Justicia, a celebrar la audiencia. Cuando llegamos no había despacho, no teníamos que regresar. Eso es lo que llaman en Venezuela el retardo procesal. Y de eso, miles de historias dentro de los penales de Venezuela, porque hay retardo procesal para todos. Y transcurrieron 6 meses dentro de la cárcel, donde la vida se te vuelve en cada instante un peligro eminente. Hubieron allanamientos, hubieron enfrentamientos, tengo mi asistente acá, hubo allanamientos, hubo enfrentamientos, hubo muertos, hubo momentos tensos, hubo momentos que acusaron a mis empleados de estar haciendo un tipo de complot para tumbar entonces al PRAM, porque es que siempre existía ese velo de
de que iban a tumbar al PRAM. Conoce la historia de cada uno de los que están detenidos contigo, los que están presos contigo. Se aprende también lo malo, evidentemente, porque tú estás escuchando cómo se maneja toda la mafia, cómo se manejan toda la delincuencia desde la cárcel, porque desde la cárcel se secuestra, de la cárcel se hacen extorsiones y descubre ese mundo increíble como unos reos están todo el día en una computadora metiéndose en tu Facebook, metiéndose en tu Instagram, viendo quiénes son tu familia, quiénes son tus amigos, a dónde vas, con qué viajas, qué haces, y van haciendo una libretica con anotaciones de cómo te llamas, quién es tu papá, quién es tu mamá, dónde vas, si tienes hijos, si no tienes hijos, y llega un momento que si eres un objetivo para ellos, te llaman y te extorsionan, y como es de la cárcel, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a meter preso? ¿Lo van a denunciar? Porque te están extorsionando o porque te secuestran y manejan todo de la cárcel. Es sumamente horrible la experiencia. Lo cierto es que a los 6 meses de estar privado de libertad viviendo eso, el magistrado Marco Tulio Ugarte, por una circunstancia de la Sala Constitucional, tuvo por fin acceso al presidente Chávez. Se reunió con el presidente Hugo Chávez Frías. Y de Luis Estela, que era la presidenta que había dado la orden que nos mantuviese preso, no había una persona que pudiese quitar esa orden que no fuese Hugo Chávez Frías, porque encima de ella no existía más nadie en Venezuela. El magistrado tiene acceso al presidente Hugo Chávez Frías porque en ese tiempo había una decisión de Sala Constitucional en relación a la reelección indefinida, y el magistrado entonces le manifiesta al presidente que, bueno, que él le pedía que entendiera que él tenía un caso donde su esposa estaba injustamente privada de libertad, y le cuenta y le comenta qué es lo que estaba pasando y quién había dado la orden. Entonces el presidente Hugo Chávez Frías decide hacer una llamada, como son las cosas en Venezuela, y decirle a la juez que nos otorgue la libertad, que nosotros no podíamos pasar una sola noche más detenidos. No nosotros, realmente le dijo, no se preocupe magistrado, que su esposa no pase una noche más en la cárcel. Pero como lo que nos liberaba a uno, nos liberaba a todos, así fue que el presidente Hugo Chávez Frías ordenó a la juez que nos diera una medida sustitutiva de libertad y nos mandara a nuestra casa. Era sobre las 6 de la tarde realmente. Ya administrativamente la planta había cerrado. La directora de la planta estaba en su casa. Recibió una llamada y le dijeron, devuélvete porque por orden presidencial el caso de la notaría paralela duerme en su casa hoy. Salen, no pueden quedarse detenidos esta noche. Y fue sobre las 9, 10 de la noche que nos dieron la libertad, que salimos libres. En libertad por una medida sustitutiva que posteriormente quedamos bajo un régimen de presentación para que se hiciera esa audiencia preliminar donde la fiscalía tenía que demostrar los elementos que tenía para hacer la acusación. Y pasó casi un año para que esa acusación, para que esa audiencia preliminar se realizara. Tuvimos meses acudiendo al tribunal y no se daba la audiencia. Por diferentes motivos, porque había que esperar que esto se enfriara, porque había sido un caso mediático que nadie quería asumir como un error, donde la fiscalía estaba evidentemente amarrada de mano porque no tenía cómo sustentar esa acusación, porque la vergüenza o las contraindicaciones de que todo un escándalo mediático posteriormente se volcara en contra mediáticamente de la fiscalía, también tenía una repercusión que iba en negativo del fiscal y de la fiscalía que había actuado. Así que yo creo que ellos esperaban que esto se enfriara un poco, se enfriara lo suficiente como para que finalmente, cuando se celebre su audiencia preliminar y la fiscalía presenta la acusación y nuestra defensa, en mi caso, la defensa del doctor Neves Granado, junto con Nelson Uribarri, que era uno de los abogados que estaba en el bufete en Granado, y toda la defensa que se habían organizado en torno a los notarios, cada uno tenía su defensa, todo abogado penalista de reconocida talla judicial en Venezuela, como Alfonso Medina Roa y otros juristas de alto reconocimiento en el país, dieran su alegato y el juez decidiera que no había ningún elemento de convicción, que no se había cometido ningún delito, que en ningún momento se había forjado ni documento, ni había existido un pago ilegal o unas funciones que se habían asumido, diera sobreseguimiento del caso. Y fue así como injustamente estuvimos todos privados durante 6 meses de libertad viviendo en un retén.
Ahora, las conclusiones de esto, que es injusto, sí, sí, es injusto, pero también me di cuenta que en Venezuela hay muchísimas personas injustamente presas. Y hay otros que están presos, que han cumplido su condena y viven años detenidos por retardo procesal, por la falta y la celeridad en la justicia. Descubren miles de historias. Y esa historia, por lo menos en mi caso, cuando empecé a publicar que iba a contar esta historia, quizá alguno puede decir, bueno, quizá a alguno le pueda creer que da vergüenza esto. Pero tú te avergüenzas de los actos que mal haces, de las cosas que tú sabes que estás haciendo en contra del bien y te causa vergüenza. Eso es lo que realmente te podría avergonzar de haber pasado esta experiencia. Pero cuando es una circunstancia y no una decisión, no tiene nada que avergonzarte. Entonces es una circunstancia que se escapa de tu mano, en la cual te tocó vivir, que es una injusticia, sí, pero que no te avergüenza para nada, porque al final aprendí el valor de la cotidianidad, el valor de despertarme en mi cama, de ver el día, ¿sabes? Cuando tú estás privado de libertad, no es lo mismo que estar enfermo. La gente dice que conoce a los amigos y a los familiares cuando está en la cárcel o en un hospital. Y en lo personal, es muy cómodo irte a visitar a un hospital. Un hospital de aire acondicionado, te sientas, conversas, tienes una pantalla de televisor allí que puede ver, entra una persona, sale otra. Pero en la cárcel, para que te vayan a visitar. Mire, aprendí que hay familiares y hay parientes. Identifico a los parientes como aquellas personas que llevan un lazo consanguíneo contigo, ¿sí? Que genéticamente están atados a ti por sangre. Esos son mis parientes, y parientes tengo muchos. Pero familia es la que está contigo. Y en muchas ocasiones no tienen tu sangre y son tu familia. Y son esas personas que van y te visitaron. Y si se vieron imposibilitados de visitarte y pasar ese trago tan difícil que es entrar a una cárcel y verse sometido a exponerse a una vergüenza con el maltrato de los funcionarios, esa es tu familia. Tu familia no es el que te dicta la sangre. Tu familia es quien te ama, quien te quiere, quien te apoya, quien te respeta sobre todas las cosas y quien te acepta como eres. Esa es tu familia. Entonces, hay 3 formas de salir de la cárcel. Solamente 3. Peor, mejor o muerto. La cárcel solamente te permite esa opción. O sales muerto, o sales peor, o sales mejor. Lamentablemente muchas personas sí salen peor. Y otras, humildemente puedo decir, en mi caso, no es que salí mejor, es que por lo menos salí con herramientas. Herramientas para aprender a manejar la crisis, herramientas para sobrevivir en el caos, para aprender a darle valor no a lo material, sino, como dije anteriormente, a la cotidianidad, al abrazo de tu amigo, al contacto humano, a ver la plaza, a ver la calle, porque cuando tú estás preso, y a pesar de que fueron 6 meses, se dice rápido, para mí fueron muchos, pero hay personas que pasan años presas, es increíble lo que es esa sensación de pasar 24 horas sabiendo que tu vida en cualquier momento se acaba. Otra cosa es que el preso nunca está solo. Me refiero a que el preso nunca está preso solo. El preso está preso con todos sus familiares y sus amigos, con todos aquellos que se preocupan por ti. Ellos están contigo sufriendo más que tú. Mientras tú estás adentro en la cárcel, tú por más que sea, estás consciente de la situación que estás viviendo, si estás durmiendo o no, pero tu familiar, tu amigo, no sabe si tú estás durmiendo. No sabe si se formó una balacera. Tienes que estar pendiente de la prensa en la mañana. No sabe si Alpran o alguien se volvió loco y tuvo un problema contigo y te mató. No sabes si estás comiendo bien. En la cárcel, por lo menos en Venezuela, no hay esos comedores de comida. No. Allí, si tu familiar no te lleva comida, tú no comes. Yo no comía ni picante. Empecé a comer picante en la cárcel porque tenía que comer lo que había, lo que llegaba. Son experiencias muy duras, pero que de cada experiencia difícil, porque nunca hablo de las experiencias negativas. No, o sea, no hay experiencias malas, no las hay. Hay experiencias difíciles. Y de esa crisis tienes que aprender a sacar la mejor herramienta y ver cómo te crece ante ella, qué aprendes,
¿Qué aprende en esa crisis, en ese momento dentro de la cárcel? ¿Qué aprendía? Si leía, si dedicaba mi tiempo a hacer un poco de ejercicio en el periodo que tenía para hacerlo, en fomentar más las amistades. Y ciertamente durante ese periodo también pierdes todo el dinero que yo tenía, lo perdí. Cuando yo salí, realmente, yo estaba endeudado. Yo me había comprado una casa que había pedido a crédito, había comprado una oficina gigantesca de casi 200 metros cuadrados que había pedido a crédito. Y estando en la cárcel no podía producir, le seguías pagando a mi empleado. Entonces era el dinero que se salía, tuve que vender los carros, tuve que vender la camioneta. Cuando yo salí absolutamente sin nada, salí totalmente quebrado económicamente. Pero eso no importaba. O sea, que no tuviese dinero no importaba, que no tuviese el carro no importaba. Simplemente salía y obtenía la libertad, que era lo más valioso en ese momento. Voy a pasar a ver algunos comentarios que me puedan haber dejado por acá y saludar a las personas que se han conectado, que son muchísimos. Le agradezco de verdad hoy la conexión. Tengo a Brian Yerlin, está Toto, José Antonio Canales, está Leonardo Bielma, está Andrea Rivero, Dugarte, está Natansi, que es mi madre, está Angélica, que es una gran amiga, Michelle, Pedro, Keiber, Clarilés, que siempre se conecta, mi gran amiga Negra Granado, que es mi abogado, que ya les comenté. Posteriormente voy a hacer un en vivo con él para hablar algunas cosas jurídicas que no se tocaron en este caso porque sí son importantes en relación no solamente a esta defensa, sino a otras cosas que nos ocurrieron posterior a esto que Negar vivió conmigo, porque nos convertimos en grandes amigos. Eduardo 3.1, está Lucía, Nachis, Giancarlo, mi gran amigo Giancarlo, Andrea Costa, Irwin, Daumari, Antonio, de 100% Banco, saludos Antonio. Bueno, muchísimas personas, David. Está David Quiñones. David Quiñones era mi asistente, mi amigo. Estuvo viviendo esta amarga experiencia junto conmigo en la cárcel porque estuvo preso, porque era mi asistente y trabajaba para mí en ese momento. Me dicen que sí, que la prensa fue realmente muy amarillista, y sí lo fue. Y es así, cuando tienen una noticia escandalosa, en toda la prensa salía, cayó la reina de la notaría paralela, cayó la esposa del magistrado, fueron muy amarillistas y llegó mucha prensa del caso. Fue algo bien duro, me dice Carla, la mamá de mi hija, que bueno, que también sobrellevaron conmigo esa faceta, que fue muy fuerte y tenía que de una u otra manera manejar la situación con mis hijos para que en la medida de lo posible no se enteraran de la crisis que estaba viviendo. Rey me comenta que qué horrible, sí lo es. Un mundo subreal, me dice David, y lo es. A ver, estoy buscando si hay alguna pregunta para responderles a todo. Me dice Carla, cuando salí directo me fui a ver a mi familia, por supuesto, me fui a ver a mis hijos, me fui a reunirme con mi padre, todo en casa felices, con mi madre, con mi hermano, que es más que mi hermano. Mi hermano es algo muy especial para mí. Por eso digo, es que a veces inclusive los hermanos se odian, los parientes, digo. Por eso es que a veces puedes tener un hermano y ser pariente, y puedes tener un hermano y ser tu gran familia. Los mejores abogados de Venezuela tuvieron nuestro caso, claro que sí, incluyo a Negra Granado, doctor Nelson Rivarí. ¿Cómo afecta esta situación la salud mental y cómo se puede mantener la cordura en un momento así? Es muy personal, me pregunta Lucía. Es muy personal, por eso es que digo, y voy a hablar en un programa más adelante sobre cómo manejar la crisis y el caos. Por eso es que tiene que trabajar mucho, porque la crisis siempre van a estar presentes en tu vida, siempre van a venir crisis en tu vida. Hoy el coronavirus es una crisis para todos. Hay crisis laborales, hay crisis de pareja, hay crisis constantemente. Esto fue una crisis. Y tú tienes que prepararte para enfrentar la crisis. Y voy a hacer un programa exclusivo sobre crisis y caos para tratar todo este tema y dejar, como no, una experiencia que pueda servir de herramienta también para todos. Pero yo conocí muchas personas que dentro de la cárcel perdieron la cordura y que salieron peor de lo que entraron. Porque también el que quiere aprender cosas malas las aprende lamentablemente allá adentro. Leonardo Vila me dice que lamentablemente lo que se hace llamar justicia en Venezuela es armar un show para castigar una relación fallida. Y los verdaderos crímenes abundan en las calles sin ser juzgados. Y esa es la realidad, lamentablemente, de nuestro país.
Si es un caso mediático, le dan cobertura. Si no es un caso mediático, vas a pasar toda tu vida preso y no te hacen tu proceso judicial porque hay otro caso más importante que el tuyo. Y así son las fiscalías también. Bueno, sí, salí. Negar dice que yo soy un ave fénix. Tenemos que reinventarnos, tenemos que renacer de nuestras cenizas y también depende mucho de quienes te rodean. Y insisto, a mí me rodearon personas que son muy importantes, familia y buenos amigos. Eh, Amigos como Marlin Colmenares, amigos como Nega Granado, amigos como mi compadre José Miguel Chiquito, por no nombrar a toda mi familia, nombrar amigos que se convirtieron en mi familia y llevaron conmigo ese proceso constante de apoyo y de seguimiento que nunca nos desampararon. Hoy en día Negar es mi socio. Más adelante les contaré cómo después de ese caso nuestra relación de amistad creció y después se convirtió en una sociedad para llevar los casos aéreos más adelante, que el próximo caso aéreo va a ser el caso Conviasa. No sé cuánto tiempo llevamos ya. Bueno, ya vamos a cumplir casi una hora, que es el tiempo máximo para esto en vivo. Yo espero que haya servido de una u otra manera para dejarle algo positivo de esta crisis que vivimos. Mi hija dice, como dice, había mucho a los que acostumbrarse dentro de la cárcel. Siente que quedó algún hábito, costumbre que aplique y que siga aplicando posterior a mi salida. Un hábito, costumbre. Sí, hay cosas que aprendí dentro de la cárcel que me quedaron como hábito y como costumbre. Aprender a ser prudente con la palabra, con el verbo. En la cárcel, 6 meses en la cárcel no lo puedo concentrar en una hora, porque fueron muchas cosas las que pasaron. Pero me recuerdo que me decían que no dejes que te cuenten nada para que no te comprometan. Aquella persona se acerca a ti para decirte, mira, tengo que contarte algo. No me cuentes para que no me comprometa, porque si tú me cuentas van a decir que yo sabía, William sabía, yo le conté a William, entonces William no dijo nada. Entonces lo mejor es evitar, cuidarte muchísimo en la calle, hay mucha gente mala, identificar la energía de las personas y ser muy prudente con el verbo. Claro que te vuelves muy suspicaz después que sales de la cárcel. Tu alerta cambia, tu cosmovisión de la vida y de las circunstancias que te van rodeando cambian totalmente. Insisto, si bien es cierto fue una experiencia dura, humildemente puedo decir que fue una experiencia enriquecedora, porque siempre de las crisis, de lo que te pase, tienes que ubicar cuál es la herramienta positiva que puedes sacar de allí para crecerte y ser mejor persona. Ese es el mensaje final. El David, que estuvo conmigo viviendo esto, dice que sí, y que sirve en la vida cotidiana, porque al final aprendimos a sobrevivir. Y la vida es sobrevivencia a la crisis, sobrevivencia al caos. No todo es sonrisa, pero la felicidad es el compendio general de todo lo que vives, de momentos difíciles y de momentos alegres, pero que finalmente se convierten en tu esencia y que aprendes a aceptar como parte de la felicidad. El próximo en vivo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con el caso Conviasa, un caso muy interesante que le invito a ver porque así no sepan de aviación, es un caso digno de escuchar, de estudiar y de conocer. Así que están todos invitados. Gracias a todos los que se conectaron y fue un placer haber compartido con ustedes una experiencia más. A todos los que están detrás de las pantallas, nos vemos el jueves que viene y ha sido todo por ahora. Así que seguimos en vivo el jueves que viene.